empezar con dos tópicos. Uno es que todas las leyendas tienen un pozo de verdad. Y el otro, el dicho de que vale más una imagen que 1000 palabras. Espero desarrollar estos tópicos buscando respuestas a la pregunta: ¿las leyendas dejan huella? La mayoría de las que conocemos, sean históricas, religiosas o fantásticas, suelen ser eso, meras leyendas, que puedes creer o no. Apenas se citan datos concretos en cuanto a fechas o nombres, y mucho menos dejan testimonio alguno de su veracidad. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Ya saben, aquí comienza 49 o más, un programa en el que les invitamos cada semana a leer un buen libro por diversas razones. En este caso porque detrás hay no una historia, sino cientos de historias tremendamente curiosas, algunas muy cercanas a nosotros, algunas tienen que ver con algún pueblo bien cercano a nosotros. Nos ayuda para ello Antonio Rubio. Muy bien, Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión presentamos un libro que es La España fabulosa, leyendas que dejan huella, vemos ahí en la portada, porque sí, detrás hay toda una serie de leyendas vinculadas a lugares muy, muy conocidos en algunos casos, y tremendamente entretenido de leer este libro. Sí, yo de los libros que coges, y claro, como es todo lleno de curiosidad, al que nos gusta este tipo de la curiosidad y no podemos viajar todo lo que desearíamos, pues aquí lo encuentras. Y además el autor, Jesús Callejo Cobo, natural de Valderas, en León, nacido en el año 1959, pues ha hecho ese trabajo por nosotros. Él estudió Derecho, después trabajó como funcionario en Madrid, y hubo un momento que pidió una excedencia para dedicarse a la investigación y a la divulgación de temas relacionados pues con la historia, con tradiciones populares y con viajes a lugares mágicos. Se da cuenta que aquello le dejaba más y era mucho más interesante que estar detrás de una mesa como funcionario, y a esto se dedica. Y mira por dónde, luego ha publicado más de 20 libros y es creador de una iniciativa muy curiosa, se llama Anima Mundi, Rutas por la Iberia Mágica. Y también, que yo no sé dónde está ubicado, en Toledo, lleva el Museo de la España Mágica. Se dedica también, habrá que buscarlo, le tenemos cerca ya. Y también colabora con revistas especializadas y también con prensa, con radio. Y mira por dónde coincidió con Javier Sierra, que es el que firma el prólogo. El que firma, efectivamente. Javier Sierra había leído un artículo suyo en la revista mensual Año Cero, España, país de duendes, y ahí se acercó a él. Y bueno, empezaron a coincidir en ciertas charlas, al final, por las personas que se dedican un poco a ese tipo de investigación, pues al final coinciden en muchos foros y de ahí su amistad. Y en la introducción dice, bueno, que dos tópicos que hay, dice que todas las leyendas tienen algo de verdad, y más vale una imagen que 1000 palabras, por eso el libro pues procura poner una imagen de ilustrando cada una de las historias que va revelando. Leyendas que van dejando huella en nosotros, y hay una cosa yo creo muy importante que apunta en la introducción, que cómo hemos perdido en esta sociedad de la tecnología la capacidad de asombro, y eso es verdad. Tú a los chavales les hablas en clase o a las personas, y claro, como ya todo a través de la tecnología, el 3D, todo, los videojuegos, cualquier cosa, esto le parece de la prehistoria, pero está ahí, por eso invita a descubrir esa capacidad de asombro a través de los viajes, algo que no solamente el turismo, sino el viaje. Y dice, termina la introducción con una frase de la famosa película Matrix, dice, no es lo mismo conocer el camino que andar el camino. Bueno, nosotros vamos a seguir esto que hace el propio autor también, y vamos a intentar hacer un recorrido con imágenes también, porque sí que vamos a poder ver por lo menos una imagen de cada uno de los sitios, lo que no sé si vamos a poder llegar a todos los sitios por los que recorre el autor, ¿no? Porque son algunos de ellos bien interesantes. Nos metemos, por tanto, en harina, si te parece. Sí, el primer capítulo de todos lo llama Demonios, Maldiciones y Diabluras, el aquelarre de Barahona. Barahona es un pueblo al sur de Soria, donde él habla de que, bueno, todos tenemos noticia de la existencia de brujas, pero el hecho documentado de aquelarres, de la junta de brujas, es un poco más complicado. Tal vez haya sido, él dice, apunta por la Inquisición, pero sí hay procesos judiciales donde reflejan la existencia de brujas y de esos aquelarres. Él habla a través del diccionario, pues todo está documentado, esto es muy interesante también, de Pascual Madoz, un diccionario donde en este pueblo, en Barahona, en Soria, pues apareció la Inquisición
en el año 1527, esto entonces pertenecía al obispado de Cuenca, y es ahí donde hubo una declaración de brujas que se juntaban en aquel lugar, y toman declaración a una bruja que se llamaba Quiteria de Morillas, que confiesa que por las noches andaba buscando niños a los cuales sacrificar, y dice que bailaban al diablo y se les aparecía, e incluso, dice, salían por las ventanas yendo por el aire a 2 palmos del suelo, volando, y para eso, pues de aquello queda una piedra a más o menos 1,5 kilómetros del pueblo, donde recuerda que allí en esa piedra se juntaban las brujas en esos aquelarres. Bueno, pues ahí está, esa piedra es. Ese es el monolito. Barahona. Bueno, nos venimos ahora hasta Castilla-La Mancha, Sí. hasta Guadalajara, a un pueblo muy bonito, que es San Miguel de Beleña. Sí, San Miguel de Beleña de Sorbe, en Guadalajara, efectivamente. Habla de una iglesia, un atrio porticado, que eso ha servido para preservar pues una serie de arcos y una serie también de capiteles, donde él dice, lo llama el cómic medieval, claro. Hoy en día hablamos de las nuevas tecnologías, los cómics, todos los videojuegos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero entonces, pues no olvidemos que las iglesias, los retablos, los capiteles nos servían para esto. Y en uno de ellos aparece una cabeza humana con rasgos negroides, y ahí habla de cómo se había dado diversas interpretaciones. Una de ellas hacía referencia a la Candelaria, el símbolo, el contrapunto del Islam, el Islam contra el cristianismo. Otra de las interpretaciones que da, como los lugareños se embadurnaban la cara de negro, y él defiende que tal vez esa cabeza negroide hace referencia al mismo diablo en la Edad Media, cuando se construyó aquel pórtico a finales del siglo XII, comienzo del siglo XIII más o menos. En Europa se representaba al diablo con esas características de negridad. Bueno, animalario llama el autor del libro a una segunda parte, digamos, de este viaje, que se entiende cuando la presentemos. Nos vamos a Medina de Rioseco, en Valladolid. Alguna vez hemos visto en alguna iglesia algún animal. Pues aquí destaca uno que es el pellejo de un caimán. Por allí cerca pasa el río Sequillo, y algunos incluso se atreven a decir que había salido del río, ahí en pleno Valladolid, un caimán. Otros, en uno de los portales de la Plaza Mayor, habla de una leyenda, que estaban construyendo la iglesia y aparecía allí este caimán. Entonces, claro, los albañiles se iban y no se podían continuar las obras. Entonces se le ocurrió al que llevaba el pueblo que si había algún preso valiente, ser capaz de desafiar al caimán, al cocodrilo, pues entonces le liberaría. Entonces él salió un preso, se vistió con espejos, se acercó al caimán. Cuando le vio el espejo, cuando se vio reflejado en los espejos, el caimán se quedó completamente aturdido y le mató, y quedó libre. Esa es la leyenda, pero realmente en la iglesia hay un óleo donde dice que el verdadero retrato de don Manuel Milán, hijo de la ciudad de Medina de Rioseco, en el Reino de España, que falleció en la ciudad de Puebla de Los Ángeles a la edad de 41 años en julio de 1753. Era una persona de este pueblo que llegó a ser el alcalde de Puebla, en México, y regaló a su pueblo un animal de aquella tierra, ni mucho menos. Claro. Nos vamos a otro lugar bien bonito también, que es Santo Domingo de la Calzada. Sí. Todas las catedrales en la punta tienen su centro neurálgico, pero la Catedral de Santo Domingo, pues, de la Calzada, tiene allí algo curioso, porque allí está enterrado el Domingo de la Calzada, y que había fallecido en mayo de 1109, en el año 1109, y ya aparece reflejado en el Códice Calistinus, la primera guía del Camino de Santiago, que recordamos hace unos años que desapareció y luego volvió otra vez a aparecer. Pues allí, en esa catedral, se conserva algo dentro de la iglesia, algo inédito, que es un balcón con 2 aves, un gallo y una gallina. Dicen algunos que, claro, yo esto no lo sabía, este dato, que hay 13 ocas en la Catedral de Barcelona, pero no están en la catedral, están en el claustro. La única iglesia del mundo que tiene la bula del Papa, el permiso para poder haber 2 animales, es aquí. ¿Y qué pinta esto aquí? Todos sabemos aquel Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de asada. Pues cuentan que vino una familia en el siglo XIV desde Alemania, de Hessel, a camino de Santiago. Pararon en Santo Domingo y mira por dónde era el matrimonio, con un chaval de unos 20 años. La hija de la posada se enamoró del chaval, pero el chaval no quiso corresponderla. Entonces, a la mañana siguiente, cuando se despertó, ¿qué había hecho ella?
había guardado un vaso de plata en el zurrón. Le acusaron de robo y le ahorcaron. Cuando los padres fueron a cogerle, después de ahorcado, vivía. Fueron a contárselo al corregidor del pueblo. Y él dijo aquella famosa frase: esta historia es tan verdadera como que ese gallo y esa gallina que me estoy comiendo van a levantarse del plato y cantar. Los animales automáticamente se levantaron y cantaron. Por eso, desde el año 1350 está documentado por una bula del Papa Clemente VI la existencia de animales dentro de la iglesia. Los animales nunca se sacrifican, se cambian cada 15 días. Hay una hermandad, una cofradía que los reemplaza. Y los huevos que sostienen de ellos se dedican a los pobres. Y una vez que han fallecido de muerte natural, pues se les entierra. Y como curiosidad, en el año 2001 y en el año 2011 nacieron pollitos dentro del gallinero. ¿Vale? Curioso. Sí. Leyendas mezcladas de historia. Sí, esta es una historia real. Mezcladas de historia. Bueno, avanzamos un poquito. Lapidario, sí, que es un siguiente bloque que llama el autor, no sé por qué. Sí, pues aquí vamos, sarcófagos. Dice que los sarcófagos eran donde se enterraban los hombres santos y era un lugar de peregrinación también. Junto a ese lugar de culto se levantaba una ermita o se levantaba también un santuario. Todos sabemos el de Roma, los Apóstoles, Jerusalén, donde estuvo enterrado el Señor, y Santiago de Compostela. Pues también se los cambiaba de un sitio a otro a partir del siglo VII en una arqueta mucho más suntuosa para que la gente pudiera acceder y venerarlo. Pues San Millán de la Cogolla es un ejemplo de esto. Resulta que el rey García de Nájera mandó construir en Nájera pues una iglesia donde iban a reposar los restos de San Millán. Entonces, cuando fueron a trasladarlo, dice la historia, la leyenda, que los bueyes venían del monasterio de Suso, se quedaron parados, no avanzaban, intentaban que avanzaran y los bueyes que no, con lo cual hubo que construir allí mismo un nuevo monasterio, que es el de Yuso, donde se depositaron, no ya en Nájera, sino en Yuso, una arqueta de plata, de piedras preciosas que robaron los franceses y se sustituyó por una nueva. Bueno, una historia que probablemente todo el que haya visitado Salamanca de turismo, ciudad preciosa también, ¿no? Y se haya acercado por la universidad, pues te han hecho la famosa prueba de la rana. Sí, la rana. Salamanca, fundada en el año 1218, 6 años después que la primera universidad de España, que fue la de Palencia. Aquí hay algunos que inducen a ese error. Fue primero Palencia y luego Salamanca. Y allí fue la primera universidad del mundo que tuvo el título oficial por una célula real del rey Alfonso X. Y también dos datos que yo creo que no pueden pasar desapercibido, que fue la primera en la que estudió una mujer, Beatriz Galindo, conocida como la Latina, y en el año 1508 la primera también universidad del mundo donde impartió clases también una profesora, Lucía de Medrano, que era profesora de lenguas clásicas. Pues allí en su fachada famosa del siglo XVI, pues la rana, una superstición que según algunos servía, el que la veía pues daba buen augurio para los exámenes. También otros decían que era para prevenir algunos de los males venéreos del siglo XVI. Benjamín García Hernández, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, escribió un libro titulado El desafío de la rana de Salamanca cuando la rana críe pelos, donde él habla que era pues la clave de todo está en el pelo y que era como el que la talló como una representación de negando la resurrección de los muertos. Bueno, le sirve al autor la famosa frase de con la iglesia hemos topado Sancho, tan conocida, para adentrarnos en otro grupo, podríamos decir, de historias. Aquí hablamos ya pues de temas de la iglesia y hay dos vírgenes, yo creo que aunque sea la primera rápidamente y la segunda un poquito menos, hay que pararse. Una de ellas es Nuestra Señora de Chilla. Chilla está en Pollales del Hoyo, que para nuestra información es el pueblo con el término municipal más pequeño de España. No sé si sabes cuál es el mayor de todos. No. Cáceres. Cáceres es el pueblo de España de los 8.120... ¿Con mayor término? Sí, de los 8.124 municipios que hay en España, Cáceres es el mayor de todos, segundo Lorca y tercero... No lo habría dicho nunca. Sí, no Badajoz. Y pues Chilla el más pequeño. El más pequeño. Pues hay una ermita a 7 kilómetros de Candeleda, en Pollales del Hoyo, que es la Virgen de Chilla, según nuestro Camilo José Cela, en uno de los libros Judíos, Moros y Cristianos, la Virgen detuvo a gritos, chillando, a un señor que iba a matar a su esposa por haberle sido infiel. Lo cierto que en el retablo de la Virgen aparece la Virgen con un niño y que en la Guerra Civil la Virgen, dice la santera,
que desapareció durante 48 horas. A las 48 horas la Virgen regresó con el manto cosido a balazos, y era porque había parado las balas de una persona de ese pueblo que estaba en la guerra de Candeleda, y que también le había dado agua, que estaba en una trinchera muerto de sed. Desde entonces, el manto de la Virgen, las personas de Candeleda y de Poyales que iban a la mili, quitaban un trozo del manto y se llevaban como protección a la mili. Ese manto ya se ha guardado, no se sabe cuánto se queda y no se muestra. Y la otra de las vírgenes, que es la Virgen de la Antigua, en Mora, sí, no podemos hablar. Bien conocida. Ahí dice que es curioso porque es la única virgen que procesiona con dos cabezas. Al principio, en el año 1521, en una de las rebeliones, Carlos V, dice el autor, que castigó a Mora por no haber sido fiel, e incendiaron la iglesia, dicen algunos, que donde se habían refugiado 3.000 personas. La Virgen se quemó, pero quedó su cabeza. Entre los incendios apareció la cabeza de la Virgen. Posteriormente, las tropas napoleónicas también incendiaron el santuario y quemaron la Virgen, quedando solamente otra vez la cabeza. En la Guerra Civil desapareció. Al final, los morachos mandan una nueva Virgen, donde en la parte de abajo, en la peana, ponen la cabeza, que se había librado ya 3 veces de incendios, y la ponen abajo. Por eso dice que la única Virgen de España que procesiona con dos cabezas. Que esa es la que conocemos actualmente. La que conocemos, sí. En fin, sí, una historia bien curiosa, la verdad. Bueno, avanzamos un poquito y nos vamos ahora hacia el norte, a un lugar verdaderamente precioso también, que es Covadonga. Covadonga, donde la paternidad dice de la creación del reino de España, con don Pelayo a la cabeza, la Reconquista, aquella famosa batalla del año 722, donde una cruz voladora pues fue el signo de la victoria, donde hay una fuente de los 7 caños con deseos, que toda la persona que la beba pues dice que se casará allí. Dice: la Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara, la niña que de ella bebe dentro del año casa. Esa fuente. Y también en este apartado, muy curioso, los famosos huevos que llevan las personas que se van a casar a las monjas clarisas. Dice el autor que en Filipinas es buen augurio que durante Pero esto no tiene que ver con Covadonga. No, no, vamos a otro sitio. Porque no quiero decir que esto de los huevos y las clarisas es, yo creo que de muchas culturas, además. Sí. Muchas personas que nos ven lo recordarán de sus pueblos, ¿no? En toda España está generalizada. En Filipinas está muy al contrario. Quería decir. Que si allí en Filipinas tiene que llover para que sea buen augurio. Aquí en España se dice, un refrán también dice: boda mojada, novia afortunada. Pero para evitar que ese día llueva, pues las personas llevan huevos a las clarisas. Dicen que de los más famosos es el monasterio de las clarisas en el Paseo de Recoletos. Esto también se ha estudiado. Hicieron un estudio en el año 93 en 60 conventos de monjas clarisas. Solamente había 3 de España que no se llevaba esta tradición, y donde más acertaba los augurios era en Andalucía. También hay veces que llevan docenas de 13 huevos, que lo llaman docenas del clérigo o docenas del fraile. Bueno, nos venimos ahora a Toledo, que no, como no podía ser menos. Además tenemos que dedicarle, porque merece la pena, ¿no? Nos venimos a Toledo, y en concreto a un monasterio que yo he tenido la suerte de poder visitar en la serie que hicimos aquí, en esta casa además, ¿no? Sobre la vida consagrada, que es el de Santo Domingo el Real. Sí, allí las monjas conservan una momia que tiene 7 siglos, que es la momia de Sanchito, la que llama, que es el hijo natural de Pedro I de Castilla, conocido como Pedro I el Cruel, que había muerto en el año 1370, un niñito que murió en Toro con solamente 7 años. Algunos pensaron que había sido envenenado, pero se hizo un estudio y las causas reales de su fallecimiento fueron causas naturales, por lo visto, por un catarro monumental. Estamos hablando de una España, la guerra de los 2 Pedros, por ocupar el reino de España, y por eso en algunos lugares para momificarlos, los daban ciertos ungüentos que llegaron a inducir en algunos momentos que había sido envenenado, pero no, la muerte fue un catarro monumental. Y bueno, también se dedica una página en el libro a la loca del Sacramento, Torrijos. Doña Teresa Enríquez, natural de Valladolid, 1450, fallecida en Torrijos. José María Pemán la dedica unos versos muy interesantes. Por su amor y rendimiento que tuvieron su alma presa, se llama a Doña Teresa la loca del Sacramento. Su alma que volaba en pos de la luz y la alegría, en pos de la Eucaristía, que es la locura de un Dios. Es una seglar de una familia bastante importante de Valladolid. De hecho, era hija del almirante de Castilla, prima del rey
Fernando, y tía de San Francisco de Borja. Dice el autor que tenía todo, tenía belleza, tenía poder y tenía dinero. Ella había fundado aquí en Torrijos, una vez que queda viuda, su marido, cuando don Gutiérrez de Cárdenas era el comendador mayor de León y primer duque de Maqueda. Entonces había fundado en Torrijos, muy cerquita de Maqueda, la Colegiata del Santísimo Sacramento para atender a los más pobres. Ella se desvivió labores de la iglesia de todo tipo, las más humildes, y en su testamento dejó que todo se donara, lo poco que le había quedado de hacer tantas obras de caridad, a la Colegiata de Torrijos. Tuvo un enterramiento muy humilde en un convento franciscano que ya desapareció. Y en el año 1688 unos religiosos encontraron en un ataúd un cuerpo incorrupto y resulta que era su cuerpo, el cuerpo de ella. Durante la Guerra de la Independencia fue trasladado al monasterio de las monjas concepcionistas, donde se conserva, salió, y cuando arreglaron el monasterio en el año 1970 volvió otra vez a su lugar. Bueno, no nos queda mucho, Antonio, ya te advierto, pero vamos a ver si en los 2 o 3 minutos que nos quedan podemos decir una palabra de por lo menos de 2 o 3 historias más bien interesantes. Una es el tío Camuñas, sí, que a mí me suena de que aquí nos ha salido ya la anécdota del tío Camuñas en otros textos que hemos traído. El tío Camuñas evidentemente existió. Comienza hablando de que en Madrid hay estatuas curiosas, no nos metemos ahí. Francisco Sánchez, natural de Camuñas, que había nacido el 11 de septiembre del año 1762 en una casa de la calle Pozo Nuevo número 22, que se conserva todavía. Pues él y su hermano se dedicaron a guerrear contra los franceses, contra el invasor napoleónico. Una de esas veces se tienen que refugiar en una de las casas, ellos se rinden, pero diciendo que les iban a salvar la vida. A su hermano lo capturan una vez que se rinde y le atan a las aspas de un molino y fallece. Entonces, él se dedica toda su vida, marcha a Andalucía a vengar la vida de su hermano. ¿Cómo sería la guerra de guerrillas que dice el autor que hace en aquella época? Que desde Bailén hasta Madrid, en todos los caminos, cuando se oía ya hablar del tío Camuñas, que viene el tío Camuñas, los franceses, dada esa fama, temblaban. Le traicionaron y murió, le capturaron por esa traición y murió fusilado el 13 de noviembre de 1811 en las murallas de Belmonte, y está enterrado en Belmonte, el tío Camuñas, un personaje real. Anécdotas y leyendas, tiene unas cuantas también, la campana gorda. Sí, la campana gorda de Toledo. Sí, es muy curioso, simplemente algunos datos. Bueno, empieza con un poema también. Campana la de Toledo, iglesia de León, reloj el de Benavente y rollos los de Villalón. Se hizo un estudio de las 97 catedrales que hay en España y en total hay 1076 campanas, la mayor de todas, la de Toledo. Fue fundida en el año 1753. Tiene 2,93 metros, casi 3 metros de diámetro y pesa solamente 14 toneladas. Para que nos hagamos una idea, solamente es mayor que la campana de la Catedral de Colonia, que pesa 27.000 kilos, 27 toneladas, y esa sí voltea, funciona. Y la mayor del mundo, digo la cifra para que nos hagamos una idea cómo es la del Kremlin en Moscú. No voltea ni mucho menos, porque pesa 216 toneladas. Luego al final leeremos un poquito de eso. Te iba a decir, alguien puede estar preguntándose, ¿y cómo se subió esta campana? ¿No? Eso lo dejamos para el final, así terminamos el programa. Bueno, un último minuto para la Puebla, ni más ni menos. No podía dejar... El gigante de la Puebla. El gigante de la Puebla de Alcocer. Cuando uno entra al Museo Nacional de Antropología de Madrid, muy cerquita de Atocha, de la estación de Atocha, se encuentra allí un esqueleto de un hombre con nombre y apellidos. Y este museo le impulsó un médico, Pedro González Velasco, fue el impulsor de este museo, un médico, y cuenta la historia de este gigante. Esta persona había nacido, que se llamaba Agustín Luengo Capilla, en Puebla de Alcocer, en el año 1849, la segunda persona más alta catalogada de España, que llegó a medir 2,35 metros. El más alto es el gigante de Alzo, con 2,42, 7 centímetros más nada más. Sus padres, Crisanto Zapatero y Josefa, ¿y qué hicieron? Como era tan grande, comía tanto, pasó por la Puebla de Alcocer el circo luso y le vendieron al circo, pero es que le vendieron por 70 reales, 2 hogazas de pan blanco, media arroba de arroz, miel, una garrafa de aguardiente, 2 paletas de jamón y un daguerotipo de los que había en la feria, una especie de como de prototipo del cine. Entonces, al enterarse el doctor Velasco que había un gigante, pues se va en busca de él y se le encuentra en el circo en Asturias. Y dice, mira, vamos a ver, yo quiero quedarme con tu cuerpo una vez que tú hayas fallecido.
y te voy a dar 3.000 pesetas de entonces. Hombre, se lo dijo así. Sí, sí, te doy 1.500 ahora y 2 pesetas y media cada día, que era lo que él ganaba en 3 días. Me dijo, ya para qué voy a estar al circo, me voy a dedicar a la buena vida. Tanto fue así que el gigantismo que padecía y esa vida desordenada a raíz de las 2 pesetas y media al día, pues cae enfermo de las rodillas, llegó a conocer incluso al rey Alfonso XII y con 26 años se lo encontraron muerto en una acera de Madrid. Cuando el doctor Velasco se entera, va y ya no puede embalsamar el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Simplemente extrae el esqueleto y hace una especie como de momia con el esqueleto. ¿Cuál es lo curioso de la historia? Esto hemos dicho que está en el Museo Antropológico de Madrid, pero resulta que en la Facultad de Medicina de Madrid, de la Complutense, hay otro esqueleto con las siguientes letras. Esqueleto conocido con el nombre del gigante extremeño, preparación del doctor Velasco, siglo XIX. 2. Pero el autor apunta a Jesús Callejo que el del Museo Antropológico mide 2,25 y el de la Facultad de Medicina de Madrid 2,35, con lo cual termina con aquella frase de Pedro Muñoz Seca, los extremeños se tocan. Terminamos, Antonio, no tenemos ni un minuto más, vamos a terminar aquí, amigos, el programa. Ya saben, un libro curioso, La España fabulosa, el que les hemos propuesto en el día de hoy. Vamos a terminar con un texto que les prometíamos. Don Luis Moreno Nieto, cronista oficial de la provincia de Toledo, hasta su muerte en 2005, nos cuenta los esfuerzos que tuvieron que hacer para subir esta mole a la torre de la catedral, y lo relata en su libro Toledo, sucesos, anécdotas y curiosidades. Para subirla a la torre, un vecino de Toledo, llamado Manuel Maldonado, hizo 4 maromas y 2 cuerdas de cáñamo que pesaron cerca de 2.000 kilos. La operación de subida al campanario, entre natural expectación de los toledanos congregados en la plaza del ayuntamiento, se hizo de la siguiente manera. Desde la casa número 5 de la Cuesta de San Justo, donde la habían fundido el maestro Gargollo, por eso llamó desde entonces la Casa de la Campana, fue arrastrada al pie de la torre junto a la Puerta de las Palmas, el día 30 de septiembre de 1755. Dice el narrador que firma su trabajo con las iniciales CF. Después de 7 días invertidos en el arrastre desde la Cuesta de San Justo a la plazuela del ayuntamiento, se subió y fue convenientemente dispuesta tal y como ahora se encuentra, y con tanta seguridad y lucimiento dirigió estas operaciones el alférez de fragata don Manuel Pérez, que con esta comisión vino a Toledo acompañado de 3 guardianes de navío y 22 marineros que fueron espléndidamente regalados con un refresco y ricos presentes, cada uno según su categoría. Para subir la campana a la torre hubo de construirse una gran rampa y sobre ella algo así como una vía con 2 carriles, sobre la que deslizaba una plataforma sobre la que se montó la campana. Mediante una garrucha o polipasto subía lentamente arrastrada por varias parejas de bueyes. Para que pudiese entrar en el campanario hubo que deshacer el muro que separa 2 de las rejas laterales, después reconstruido. 2 meses después la campana se quebró cuando anunciaba la fiesta patronal de Santa Leocadia.